Ok, buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí. La semana pasada empezamos con una reunión bastante didáctica y bastante objetiva para tratar un tema tan abstracto, tan subjetivo como es el de la oración. Entonces, este segundo momento se llama la arquitectura de la oración. Haremos una breve recapitulación de qué fue la reunión pasada, entenderemos cuál fue su objetivo de una forma muy sencilla para entender este segundo momento. Por lo cual, esta segunda reunión se llama El poder de la oración, su arquitectura, presentado por la disciplina mística. Antes que nada, les voy a mostrar una imagen que va a salir en toda la pantalla. Quiero que lo observen muy tranquilamente durante unos instantes nada más y después me digan qué cosa le encuentran en común o qué cosa le encuentran que le llamó la atención o si les gustó o no les gustó. ¿Sí? Es esta imagen aquí. No sé si la pueden ver en su completura, pero observen los detalles de cada parte y vean qué tal vez ustedes pueden intuir o qué les llama la atención. Cada dibujito, cada cosa está ahí perdón, por algún motivo. A ver, les voy a preguntar de forma muy breve, ¿sí? Porque tenemos hoy bastante material muy interesante, muy didáctico, pero muy objetivo. Entonces tenemos que avanzar. ¿Quién es el primero, la primera persona que quiere decirme qué le llama la atención de aquí? Yo creo, Ernesto, que es una composición, en realidad, Sí. muy bonita. Tiene como fondo unas montañas donde está a punto de despuntar el sol. Ujú, No sé si sea de amanecer o sea de un sunset, en realidad, de un ocultamiento al sol, pero el paisaje es muy bello. Sobre él, pues hay esta composición de cuatro elementos que identifico. Uno, asociado probablemente al budismo, a las religiones orientales. Luego veo en la parte de abajo algunos cultos chamánicos de los indios asociados a lo de indios parecen norteamericanos, ¿no? ujú, Veo también una danza de derviches que giran o hacen su danza tan hermosa, tan bonita, alrededor de un vórtice de energía translúcido. También veo algunos cánticos a la derecha en la parte inferior, unos cánticos cristianos, religiosos, en una catedral gótica. Es una ujú. cosa muy maravillosa por el efecto sonoro que producen, que generan las catedrales góticas. Creo que son vínculos de espiritualidad, esfuerzos humanos por tratar de diferentes maneras, algunos con la música, con el sonido, otros con la danza y otros sencillamente con la meditación, de vincularse a un plano superior, a un plano espiritual. Creo que lo hacen porque están totalmente convencidos de que este vínculo, de que este contacto es posible y que de alguna manera trae cosas buenas y positivas. Muchas gracias, Fernando. ¿Quién más me puede decir qué le llama? Claro, Fernando de alguna forma nos ha descrito lo que ve y los lazos que encuentra, pero ¿ustedes le encuentran también algo de especial o algo que de alguna forma se repite en cada uno de los grupos que está ahí? Yo, Sí, ¿puedo hablar? sí. No, no sé si se repiten, pero yo creo que acá hay varios grupos que a su forma se comunican con el otro lado, ¿no? A su forma. O sea, Ujú, a su forma, este,
se llenan de energía. Hay una frecuencia acá que debe ser de los cánticos que están acá abajo, ¿no? Y a la hora de unirse, cantar, supongo que llegarán a una frecuencia elevada, ¿no? Con lo divino. Ujú, Al mismo tiempo, los chamanes, se comunican igualito, pero con ciertos tambores o cierta música, cierto ritmo, pero también con la ujú, naturaleza, ¿no? Porque están los animales y todo, ¿no? Y también se claro. están comunicando con la divinidad. No quiero decir quién, porque no sé, debe ser la divinidad. Igualito, igualito, los budistas, bueno, deben ser budistas, están ahí, ¿no? Y ahí está también el símbolo de Dios, del Om, creo que es, ¿no? Ujú, sí, Y exacto. lo que sí yo, primera vez que lo escucho y lo veo es esos que están nadando. Todos de alguna manera se comunican a su forma con la parte divina, es lo que me parece. Perfecto. Qué genial Punto. el que hayas apuntado también el hecho de la frecuencia y el sonido, que un poco por ahí también esa imagen intenta captar, ¿no? De diferentes formas, pero todos con una onda de sonido que se repite, ¿no? ¿Alguien más? ¿O podemos, Yo, o ya pasa? yo quería Ah, justo, Charini. justo estaba hablando, estaba viendo eso, que para mí son como diferentes mantras que cada cultura o religión ha establecido como parte de sus rituales, ¿no? Dentro Claro. de su simbología religiosa que ellos tienen, pero Ujú, ah, o sea, entre los budistas y los indios americanos y los católicos hay sonido, pero entre los derviches no es sonido, es un baile. Y yo no sé si eso se llamar mantra, porque ya no sé si, pues, el sonido de las faldas, que como, que, o sea, cómo genera sonidos, si son bailes, si son, pues, ujú, um, eso. Entonces, me causa alguna inquietud el hecho de que ellos bailan alrededor y de ese símbolo que me imagino que son sus escrituras, pero no, no creo que sea el Corán, pero son parte de su simbología. ujú. Entonces, ya poniéndolo todo en un solo plano, digo, ellos, cada religión, crea un mantra donde establece una comunicación entre el plano terrenal con, con el plano espiritual. Por eso, los chamanes tienen pues esos animales que son siempre para ellos, son los portadores que ellos son los que se comunican con los dioses, ¿no? Sí, sí. Entonces, Bueno, para mí. genial, genial. Esto todo que han dicho, de alguna forma o de gran forma, ya representa un poco la intención de por dónde vamos, ¿no? Lo vamos a ver ahora. Ah, esto de aquí que vamos a entender, podríamos llamarlo así. Lo dividiremos entre el verbo, la técnica y la construcción colectiva. Recuerden que estamos hablando de la oración, no como una repetición y una súplica. Eso lo vimos en la reunión pasada, inclusive tuve unas dificultades para subirlo, pero ya voy a subirlo la reunión de la vez pasada con esta reunión de ahora. Posiblemente mañana subo las dos reuniones y demora un poco. Y ahí, quien no pudo ver la reunión pasada o quiere repasarla, va a poder ver. En resumen, lo que vimos la reunión pasada es la oración desde una perspectiva más profunda es un comando interior, ¿no? No es una súplica, no es una negociación, Dios te prometo esto, hago el otro, si es que tú me cumples, no. Y la forma de conocer a Dios es a través de nosotros mismos. Es la chispa que vive dentro de nosotros. Entonces, la teosofía y otras disciplinas esotéricas explican la oración como una poderosa herramienta, pero sobre todo como un comando interior. Es la oración de la voluntad, la oración al Dios interior porque tiene intención. Son comandos que damos a nuestra divinidad.
Y la mejor forma de ejercer la oración es alineándonos con esa parte divina que vive en nosotros, con ese Dios interior. Alineándonos con esa voluntad es que empezamos a manifestar el Dios que existe en nosotros. Pero habiendo entendido ese sentido más profundo, más esotérico de la oración, ahora vamos a entender un poco de la mecánica de la oración, cómo esto de aquí funciona de diferentes formas, ¿no? Vamos primero a entendamos el primer punto, ¿no? El misterio del sonido y el mantra, que es justo lo que habíamos visto ahí en la imagen inicial. Hay que entender que la oración no es apenas semántica. Semántica es el significado de las palabras, sino es física y es vibratoria. La oración no solamente es exactamente lo que queremos decir, ¿no? Me doy un comando interno, Dios que estás dentro de mí, hazte más fuerte, etcétera, etcétera. Ese es un comando, tiene un significado de palabras, pero no solamente es ello, sino que es todo lo que envuelve a este contenido de palabras. Es el sonido que emitimos, la energía que tenemos, los pensamientos que acompañan las emociones que están. Todo alrededor de la oración lo fortalece o lo debilita, ¿no? Entonces, por ejemplo, para comenzar a entender la importancia del sonido en este tipo de oración, ojo que hemos hablado de la oración como ese comando interno, ese conectarnos con el Dios interior. Entonces, de aquí al frente entenderemos, cada vez que hablemos de la oración, hablaremos bajo ese sentido. Con el verbo creador podemos entender que casi todas o muchas cosmogonías, o sea, mitos que explican los orígenes del universo en diferentes culturas y filosofías nos hablan de un sonido primordial. Nos hablan que el universo nace a través del sonido. Por ejemplo, en la Biblia decían que o dicen que al inicio era el verbo. Entonces Dios nos crea a través del sonido y de la palabra. En los Vedas se explica del sonido primordial, que era el Om o el Aum, que es ese sonido, que es el mantra que se usa hoy como uno de los principales y más conocidos mantras, que es el Nada o Nara Brahman, creo que le llaman. El Nada Brahma, que es el sonido de Dios, ¿no? El sonido es Dios. Tiempo atrás habíamos hablado un poco de este tema y recuerdo que habíamos hablado de Pitágoras y él mencionaba del sonido de las esferas, que el cosmos es una gran melodía y que los planetas en sus órbitas y todo lo que anda en las grandes esferas de planetas, soles, estrellas, tienen un sonido cósmico que nosotros no alcanzamos a escuchar, pero espiritualmente sí podríamos conectarnos con este sonido y que hay un sonido primordial que todo lo envuelve. También por ahí se habla. Entonces, si lo vemos por ese lado, muchas cosmogonías nos hablan que el origen de todo está a través del sonido, de la vibración del sonido, ¿no? Hay una idea interesante aquí. El pensamiento es eléctrico, pero la palabra hablada es magnética y es física. Claro, cuando nosotros oramos, nos conectamos con aquella divinidad. No solamente lo hacemos en pensamiento a veces, hay que entender que cuando también a ello le sumamos nuestras palabras correctamente dirigidas, nuestras intenciones y energías, se hace esta herramienta mucho más poderosa. Pasemos a un segundo concepto. Ya hemos hablado del sonido, de su importancia y de cómo está presente a lo largo de la historia en diferentes eh, cosmogonías, religiones, mitos originarios. ¿Esto por qué? Para entender cómo desde siempre el sonido de por sí tiene un lugar preponderante y principal en estos momentos de conexión con la divinidad. ¿Qué es la simática? La simática es esta disciplina que estudia
la, cómo el sonido afecta a la materia. Por ejemplo, ustedes habrán visto, y en algún momento lo hemos visto también en alguna conjunta de reuniones pasadas, esta placa metálica donde colocan arena y cuando empieza a vibrar con ciertos sonidos se forman figuras geométricas. Aquí, para no como no hay mucho tiempo para el material, no quería mostrarles un video, pero sí mostrarles esta imagen que está en la parte de arriba. Son algunas notas musicales y las figuras que generan con la arena o en el agua. La nota la nota si, la nota do sostenido. Curiosamente, se parecen estas imágenes con la imagen de abajo. La imagen de abajo no es un mantra, es un mandala. Y el mandala, muchas veces los turistas creen que son apenas figuras bonitas, que las compramos como souvenirs, que son manifestaciones culturales de las culturas hindúes, indianas, ¿no? Pero en realidad son mucho más. Dicen algunos mitos de esta parte del mundo, allá en la India, que cuando en el pasado los antiguos dioses querían dejarle a los seres humanos un recuerdo, una forma de volver a recordar los sonidos importantes, se los dejaron a través de los mandalas, como si el mandala fuera un pentagrama donde escribes las notas, ¿no? Entonces, curiosamente, hoy la ciencia, la simática, te muestra que los sonidos justamente muestran en estos aparatos donde se puede ver la vibración, cómo ese sonido especial, esa vibración especial, tiene estas figuras, iguales a mandalas. Entonces, lo que estas leyendas antiguas nos decían, que el mandala es la representación de un sonido, están correctas, porque hoy la ciencia lo comprueba, ¿no? Entonces, cuando veamos un mandala como el de abajo muy bonito, claro, hoy son más artísticos, creados por inteligencia artificial o por artesanos, etcétera, etcétera. Pero son como pentagramas. Los mandalas en sí, muchos de ellos guardan la imagen de un sonido. Entonces, ese es un concepto que también nos muestra cómo desde muy antiguamente el sonido estaba vinculado a, a las figuras. Ahora, el mantra. El mantra sería este sonido representado en un mandala, ¿correcto? Pero ¿qué es el mantra? Todos de alguna forma hemos escuchado en estos tiempos con mayor frecuencia. Sabemos que los mantras son sonidos que nos hacen entrar en estados meditativos, que se repiten en ciertos templos, que acompañan a las oraciones. Lo hemos mencionado en la imagen del inicio, donde hemos visto estas ondas de sonido dibujadas alrededor del coro en una iglesia, alrededor de los monjes, a manera de ondas con los chamanes y por ahí. Pero vamos a entender un poquito más, de una forma muy didáctica, qué sería el mantra. Mantra se compone en su origen de dos raíces, man que es mente y tra que es liberación e instrumento. Sería el instrumento de la mente o aquel instrumento que libera a tu mente, ¿no? Mantra, instrumento para liberar la mente. Ah, a diferencia de las palabras que para nosotros occidentales y las palabras cotidianas que suelen describir las cosas, como el ejemplo mesa, casa, silla, los mantras en sánscrito eh, son palabras de poder. No necesariamente ellas significan algo intelectualmente, sino que ellas importan por la forma en cómo vibran en el paladar y en el cráneo y los efectos de estas vibraciones en el cuerpo y en nuestros otros campos energéticos. O sea, no es tanto lo que ella significa, y sí lo que ella produce como vibración. Hacemos aquí un enlace con lo que dijimos hace unos instantes sobre la oración. La oración no es solo la palabra, la semántica, lo que significa, sino la vibración que le acompaña, el sonido que le acompaña.
Estamos jalando estos dos puntos para entender cómo de alguna forma el mantra es sí ese sonido que acompaña en su intención y en sus efectos a alguna oración que uno pueda emitir. El ejemplo más clásico de los muchos mantras que hay es el Om. He estado buscando, escuchando, viendo algunas conferencias en el YouTube que explican sobre lo interesante del origen de este tal vez más famoso y primordial y principal de todos los mantras. ¿Y por qué lo explican? Hay una conferencia que le explica muy bien de este señor que lo hemos visto muchas veces, un señor que actualmente es muy famoso en la India, me olvido su nombre, que es de barba blanca y se sienta y habla de muchas cosas. Sadhguru, no me acuerdo cómo se llama. Pero él explica, y en varios otros lo he visto también, que por ejemplo, te dice, ¿cuál es el sonido que tú puedes pronunciar sin la interferencia de la lengua? ¿Cuál es el sonido que hace un mudo, por ejemplo, que no puede hablar? Es el O, es el y es el Y esos sonidos primordiales son el A, U, M, que es el aum, y de cómo con el tiempo se ha tergiversado en el om, y cómo esto está vinculado a través de las lenguas hebraicas y allá atrás en la noche de los tiempos con el amén, que el amén viene del AMN hebraico, ¿no? Entonces, cómo al final el sonido, el mantra, ¿cierto? Es el aum. Ese es el mantra y no el om. Ahora, este sonido, y ya para nuestra, haciéndole un paralelo a lo que nosotros entendemos, miren, estas tres letras, el A nace en la garganta, que sería un vínculo que los hindúes le dan a la creación, a Brahma, a la fuerza volitiva que crea, porque nace aquí, aquí abajo. Estamos hablando en vibración y sonido. Entonces hay que tener muy en cuenta esta parte fisiológica de cómo el sonido es producido entre nosotros. Después que nace aquí abajo, viene la U, que sería la conservación o Vishnu, el rayo azul. Rueda por la boca el sonido. Pueden hacer ahí si quieren el sonido también. El sonido pasa aquí por la lengua y finaliza con el M, que es lo que cierra los labios y vibra en el cráneo. Que sería la transformación. Y después, ¿cómo hacen los monjes cuando los vemos? Hacen el y no es rápido, es y cierra. Y viene el silencio. Y después repite. Este silencio posterior sería lo inmanifestado. Y esto lo hemos hablado muchas veces en las noches y en los días del cosmos. Lo hablamos en reuniones anteriores también. Como es arriba es abajo. Es como si el aún fuera la manifestación de lo divino, del cosmos. Y después cuando finaliza este mantra, es cuando finaliza la manifestación de Brahma y vienen las noches del cosmos. Y después reinicia como un respiro. Y es así. Esa ciclicidad tan sencilla y tan bonita es como si representáramos a través de la vibración la ciclicidad del cosmos y toda la vibración que produce nos ayuda a conectarnos con lo divino. Dicen inclusive que personas con estados mentales alterados, sea para eh, personas hiperactivas o personas que han estado enfermas o con tratamientos, sobre todo en Oriente, donde esto es más extendido, con el trabajo a través de los mantras han podido realmente equilibrar sus, sus campos energéticos y poco a poco se han ido calmando y entrando en estados de mayor serenidad, ¿no? El sonido es también parte de la medicina oriental, ¿no?
Recuerden que habíamos hablado inclusive que Pitágoras tenía, cuando hablamos de numerología, lo interesante es cómo los temas todos se relacionan. Cuando hablamos de numerología esotérica y hablamos de Pitágoras, ellos trabajaban mucho con las notas y el sonido y cómo a manera de médicos, ellos con los sonidos también y las vibraciones curaban, ¿no? Para determinadas enfermedades, dolencias, se les aplicaba ciertos sonidos en ciertas notas por cierto tiempo y por ahí va, ¿no? Entonces, el mantra en sí es la creación de estos sonidos que sirven para, no tanto por su significado, sino por los efectos que producen en nuestros diferentes vehículos y la capacidad que tienen de conectarnos con otras esferas. Esa es la importancia de un mantra, ¿no? Vamos a la siguiente am, posti- Si eso se aplicaba más o lo entendemos como la parte de Oriente, ¿qué será para los lados de aquí de Occidente? Nosotros somos huérfanos de este tipo de acceso vibracional, de este tipo de prácticas. No, no necesariamente. Por ejemplo, les traigo algunos ejemplos. El rosario católico, que a veces las monjas, los padres, las viejitas están rezando, Padre nuestro que estás y Padre nuestro, y lo repiten infinidad de veces, ¿no? O la oración de Jesús, que la tengo aquí, que lo rezan los del cristianismo ortodoxo, sobre todo en las partes de Grecia y Rusia. Es apenas una frase que ellos repiten, ¿no? Dice, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador. Y esa frase la repiten, la repiten, la repiten. Funcionan bajo el mismo principio del Japa Mala hindú. El Japa Mala es lo que podemos ver en las imágenes, ese rosario de 108 bolitas que también sirve para irlo repitiendo, 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 repitiendo. ¿Por qué esa repetición? ¿Será que en ese momento ellos están yéndose por el lado semántico, por lo que significa esa repetición? No, es porque la repetición de esas determinadas palabras, más la intención y el sonido, genera un estado de vibración casi extático. Y con esa repetición rítmica se adormece el hemisferio izquierdo, que es el lógico crítico. Y al suceder esto, permite que el mensaje entre directo al subconsciente y al alma, porque no es una repetición vana, es la inducción del trance sagrado. O sea, es una autoinducción. Ellos repiten para entrar en un estado casi de trance y cuando ya adormecen la razón, el estado de vigilia, todas las distracciones que la mente siempre les juega, es cuando se abren a un mundo mayor, a un mundo de contemplación, donde ya consiguen conectarse con otras esferas superiores. De ahí que no sea extraño ver que cuando los eremitas, los ascetas, los santos y santas de la religión católica, por ejemplo, preferían vivir en pequeños cuartitos muy, muy distanciados y se la pasaban rezando, rezando, rezando y después los encontraban en estados de éxtasis en la que ellos estaban pues parados mirando a la nada supuestamente. Podemos entender que a través de estas prácticas no es que se la hayan pasado haciendo nada, sino que tal vez su cuerpo estaba en un estado de trance, ¿no? Y que ellos estaban, su conciencia, su estado de conciencia en ese momento estaba conectado con esferas superiores, ¿no? Lo que es maravilloso y nos muestra también un lado bastante místico y bastante profundo, ¿no? El desarrollo de las facultades ocultas que nuestra disciplina mística busca entender y desarrollar a los pocos, pero ya para el lado de Occidente. Entonces ahí en las fotos justamente vemos a uno de estos sacerdotes de la religión cristiana ortodoxa, una monja y un monje también con usando el japamala, ¿no? Entonces vemos cómo sí, esto existe en diferentes lugares, tanto para Oriente como para Occidente, y la práctica de los mantras y los sonidos es importante en esta conexión con lo divino, mucho más allá.
de la súplica, como, vemos como todo este concepto de la oración como herramienta ya se va quedando bien distante de esa oración, esa oración bien cotidiana y bien simple que hacemos, ¿no? A veces por costumbre o a la Esa, champa, como dicen todos los días, ay, me voy a dormir, Padre Nuestro. esa oración bien terrenal. Bien terrenal. Ayúdame mañana que coge el ómnibus bien rápido, por favor, Diosito, que me hago tarde. O sea, ¿cómo es tan distante la oración al entenderla mejor? Recuerden que la oración en todo ello tiene un elemento principal que es la intención, porque es la intención la que va a direccionar nuestro todo, nuestro campo energético para que esté siempre en campos elevados. Ahora, vamos a un segundo punto, son apenas tres. Este es más rápido que el primero porque en el primero que hemos visto, hemos hablado del sonido, hemos hablado de cómo él está presente en los orígenes, hemos hablado de cómo el mantra a manera de ejemplo es importante, un poco la explicación de dónde viene el aum, ¿no? Que es la forma correcta en vez del om, y de cómo estos sonidos producen efectos en nosotros, sea a través de repeticiones rítmicas, como en Occidente, o a través de la pronunciación de diferentes mantras que uno aprende en las culturas orientales, ¿no? Ahora, veamos, diferencia técnica, invocación versus evocación. Cuando decimos estoy evocando, mucha gente cree que son sinónimos. Y esa es un error bien común que las personas tienen. Es importante tenerlo en cuenta ya que estamos hablando de oraciones. ¿No? Estamos hablando de energías, sonidos, de conectarnos con otro tipo de fuerzas, además de las que están dentro de nosotros. Entonces es importante ya desde una postura legionaria entender esta diferencia básica. Invocación viene de invocare, que es llamar hacia adentro, llamar hacia arriba, jalar, llamar para nosotros. Esta es una técnica de elevación. Cuando nosotros estamos invocando, estamos pidiendo sintonizar nuestra frecuencia con algo superior. Puede ser Dios, el yo superior, el Dios interior, un arcángel, una virtud, etcétera, etcétera. Así como está en la imagen, ¿no? Nosotros pedimos la conexión con algo mayor que nosotros, a pesar que hay que siempre tener en cuenta que las oraciones deben ser como aquel comando interna dirigidas al Dios interior. Pero claro, si queremos contactarnos con algo que sentimos que es mayor, con una gran fuerza, hacemos una invocación. Lo que pedimos es que esta fuerza descienda y se mezcle con nosotros. Nosotros aspiramos a convertirnos, a unirnos con aquello que estamos llamando. Por ejemplo, ¿no? La oración mística, la meditación de unión, etcétera, etcétera. La sensación que se suele tener es la de expansión, calor interno, elevación, éxtasis, como les había mencionado hace un instante de los santos, que muchas veces en ese estado extático, ¿no? De éxtasis, se conectaban, se hacían uno con esas esferas superiores de las cuales algunos han dejado algunos textos, ¿no? Aquellas visiones maravillosas de los ángeles, de sonidos, como decía Santo Domingo Sabio, el adolescente, ¿no? Italiano que escuchaba la música de Los Ángeles y que era música que no se escuchaba en la tierra. O sea, qué delicias sublimes ellos pueden acceder a través de estos estados. Nosotros, quién sabe, con práctica, con esfuerzo, poniendo en práctica esta herramienta, podamos invocar de una forma más sublime y poco a poco, con el tiempo, conectarnos mejor con esta divinidad, ¿no? Pero la invocación es eso, llamar a algo superior y traerlo hacia nosotros, elevarnos, ¿no? La evocación ya es exvocare, llamar hacia afuera. Es una técnica de manifestación externa o separación. Este es el acto de llamar a una energía o entidad
para que se presente fuera de nosotros, visiblemente o como una presencia externa. O sea, yo no estoy llamando al duende, yo no estoy llamando al gnomo, no estoy llamando al egregor para que se funda conmigo, porque no. Esto es más un llamado más práctico. Uno evoca algún tipo de fuerza para que se presente frente a nosotros, ¿no? Se usa en la magia ceremonial, dice aquí, como las clavículas de Salomón, para llamar espíritus elementales o energías para darles una tarea. Mucho cuidado aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros podemos evocar a veces sin querer queriendo, porque tenemos capacidad de pensamiento, intención, sentimientos, pero a veces no sabemos qué fuerzas podemos llamar. Hay que tener toda una fortaleza espiritual, hay que saber como legionarios que con ciertas fuerzas que uno desconoce es mejor no forzar, no meterse. Entonces, es como un cable, ¿no? Un cable bien finito al que lo metes al enchufe. Si es muy fino y muy débil, se puede romper. Entonces, en cuanto nosotros todavía no tengamos práctica en disciplinar nuestra mente, en concentrar nuestras energías, en conectarnos con cierta frecuencia, con esferas superiores, en practicar la oración como comando para fortalecer nuestra espiritualidad, es siempre recomendable tener cuidado, ¿no? Tener cuidado al evocar. Y sobre todo, esperar un poco. Empecemos a los pocos, porque también evocamos nosotros recuerdos o sentimientos, ¿no? Tenemos algo en el fondo de la mente, por ejemplo, cuando le evocamos al día a día, hay un recuerdo que me quiero recordar, valga la redundancia. Entonces, lo traigo de dentro de mí, lo visualizo casi frente a mis ojos. Eso es también una evocación, pero es mucho más sencilla, porque es algo que sacamos de nosotros y lo traemos para visualizarlo, que es muy diferente de conseguir evocar, qué sé yo, un elemental y traerlo para que haga algún tipo de servicio. Para empezar, que no tenemos ese tipo de conocimiento o de facultades desarrolladas todavía. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando aprendíamos de la Atlántida, había una gran diferencia que Fernando nos explicó. Y recuerdo que nos decía, en cuanto a los magos blancos, ellos evocan seres elementales para pedirles su ayuda y su colaboración, los magos negros los esclavizan, ¿no? Miren cómo la herramienta de traer, de evocar, de traer algo frente a nosotros es la misma, pero la intención es la que hace la gran diferencia entre la magia blanca y la magia negra. Por eso es que nuevamente la intención, la pureza de nuestro corazón, la pureza de nuestra voluntad, tiene que ser la que mande, tiene que ser la flecha que dirija toda esta herramienta que estamos aprendiendo un poquito más hoy, hacia dónde se dirige toda nuestra intención. Imaginen, piensen en justamente personas que aprenden un poco de esto y lo desarrollan y van adquiriendo ciertas facultades para conectarse, para ver, para llamar, evocar. Si se desvían y su intención es negativa, ¿qué cosas negativas no pueden evocar, traer para hacer mal, para hacer... De ahí viene la magia negra, los trabajos que a veces hacen ¿no? Para atacar a otras personas, etcétera, etcétera. Dice, en el esoterismo se dice del riesgo. La evocación requiere mucha protección y autoridad porque estás tratando con fuerzas como si fueran otros. Entonces podemos hablar de formas mentales, larvas astrales, eh, elementales. Hay que tener mucho cuidado con la cuestión de la evocación. Tal vez la mejor forma de evocar para comenzar a entrenarnos sea uno de los varios ejercicios que muchas veces se han recomendado en la disciplina mística. La visualización, por ejemplo,
el intentar recordar, eso me recuerdo que Fernando me lo dijo y después lo vi en Ocultismo Práctico de Blavatsky, que es genial. Al dormir, antes de dormir, se acuestan un poco más antes de que no cuando se estén cayendo de sueño, eh, y empiecen a hacer un retroceso, ¿no? Desde, por ejemplo, me eché. Hace unos minutos me escobaba los dientes. Un poco atrás me ponía en mi pijama y así vamos regresando poco a poco hasta intentar recordar el momento en que nos despertamos. Es muy difícil al inicio, pero poco a poco uno va ganando fuerza en este tipo de regresiones y de evocaciones. Y como ese, hay varios otros ejercicios, pero los podemos ver después, en otro momento, en otro tipo de reuniones. Lo importante es entender la diferencia entre invocación y evocación. Mm. Ahora, a un tercer y último punto en esta reunión que nos habla sobre la mecánica de la oración. Así, el resumen. La oración es mayormente invocativa. La oración porque queremos llenarnos de Dios, de esta conexión con algo superior. Ya la magia ritual suele ser evocativa porque queremos mover energías externas. Entonces, es ello. Inclusive, a veces tenemos pequeños rituales que desarrollamos, y le ponemos intención, fe, energía, pensamiento. Voy a poner aquí mis hojas de ruda porque me trae, pues, me limpia el ambiente, qué sé yo. Cats, perfecto. Voy a poner aquí, hola Cats, ¿cómo estás? Buenas noches, Mr. Jones. Hola, hello. ¿Qué Bienvenido. tal? Muy bien. Hasta esos pequeños rituales que hacemos, también de alguna forma estamos evocando, y no está mal, desde que nuestra intención, nuestros pensamientos, las energías que depositamos en ello estén correctamente. Estemos seguros que aquellos pequeños rituales de nuestro día a día tengan toda la intención y la energía correctas. No olviden que en el cosmos nada se pierde. Las energías que creamos están ahí aunque nuestros ojos no las puedan ver. Entonces, estas energías que deposito en las velas que prendo y la oración que hago, en las pequeñas cosas ritualísticas del día a día, estamos depositando energía. Y esa energía, esa forma mental, puede atraer seres elementales que se alimenten de ella. Mucho cuidado porque la energía que coloquemos sea limpia, sea correcta, sea bien depositada, esté bien intencionada. Esa es la palabra nuevamente, bien intencionada. Porque ese es el rumbo por el que va a ir esa pequeña oración que hemos creado, ¿no? Vamos al tercer punto. Justo en esta imagen, perdón, podemos ver la invocación como una persona llamando a algo superior y abajo podemos ver la evocación, ¿no? Un grupo de personas llamando a algún tipo de energía o presencia para estar frente a ellos. ¿Cuál sería el tercer punto de esta reunión sobre la mecánica de la oración? ¿No? Que son diferentes formas que vamos viendo. La construcción colectiva o egregores o egregoras, que también se le llama. Esta palabra viene del griego egregoren, que es velar o vigilar. Por lo tanto, se entendería el egregor como un vigilante, ¿no? Estamos viendo en esta imagen un grupo de personas muy concentradas, creando una forma mental de una flor de loto con una luz muy bonita que desciende de lo alto, ¿no? Para energizarla. Es una forma de egrégora que, bueno, está ahí en la imagen. Pero veamos el egregor como una forma de pensamiento colectiva. Nosotros creamos formas de pensamiento todo el tiempo. Hay un libro muy interesante, creo que es de Leadbeater, Formas de Pensamiento, no me recuerdo si es de él, y es muy cortito, ¿no? Y se lo puedo pasar por PDF también, ya en algunos momentos lo hemos pasado, pero explica cómo las personas creamos formas de pensamiento todo el tiempo positivas, negativas, de alegría, de tristeza, de celos, y cómo ellas tienen para los videntes, ¿no? Los que pueden ver cómo se forman en el aire, parece figuras con colores más brillantes, más oscuros, y es increíble. Y estas formas de pensamiento, uno a veces piensa cosas y cree que no existen porque no las vemos, pero están ahí, ¿no? Si pudiéramos ver, si tuviéramos
la visión clarividente desarrollada, es como si una persona mismo sin que hable nada podríamos entenderla solo a través de las formas mentales alrededor de ella. Si sus colores, así como el aura casi, ¿no? Si sus colores son más brillantes, si sus formas son más puntudas y agresivas, si son más redondas, si tienen intención, ¿no? Esas son las formas mentales, que es un tema muy interesante para tratarlo también por separado. Pero el egregor, la diferencia es que no es esta forma individual, es una forma de pensamiento colectiva, pero no es solamente que se formó en un grupo que está conversando, no, ella está nutrida de intención y es semiconsciente y adquiere una vida propia. Es creada por la sintonización de todo un colectivo en pensamiento, emoción, palabras, vibración. Y cuando eso se repite, se repite, se repite, esta egrégora se torna más fuerte y más presente a cada vez. Dice aquí, cuando un grupo de personas se reúne con una misma intención, mismo sentimiento y de forma repetida, o sea, no es reunión de una vez, la energía que desprenden no se disipa, se agrupa y forma una entidad energética autónoma. ¿Cómo funciona? Es la analogía de la nube. Les explico. Imagínense que todos estamos reunidos y todos emitimos vapor, algún tipo de vapor, ¿no? Todos estos vapores se juntan y forman una nube densa, bien densa. Y esta nube se torna semiconsciente. Y como es semiconsciente, no es 100% consciente, esa nube, su primer impulso es sobrevivir. ¿Y cómo va a ser para sobrevivir? Esa necesidad de sobrevivir y mantenerse va a comenzar a influenciar a los que la crearon para que nuevamente se reúnan y para que nuevamente vuelvan a darle energía a través de pensamientos, a través de ideas, a través de emociones, porque necesita sobrevivir. Entonces es una cuestión media simbiótica, ¿no? De ayuda mutua, si queremos decirla. Esta egrégora, esta nube, quiere vivir y para ello va influenciando a los otros. Y también nosotros, como parte del grupo, vamos alimentando, vamos influyéndonos de ella y vamos alimentándola. Parece un poco extraño si es que fuera una nube negativa, si es que fuera una egrégora pesada. Pero ¿y si fuera una egrégora positiva? Una egrégora cargada de energía, una egrégora cargada de positividad, de fuerza, de esperanza, de vibraciones elevadas. Cada vez que nosotros estemos sintiéndonos a veces cansados, sin energía, sin inspiración, la influencia de esta egrégora puede revitalizarnos y hacer así que nosotros volvamos a emitir energía positiva. En ese caso, una egrégora consciente y correctamente creada es muy beneficiosa. Pero imagínense entonces egrégoras negativas. Imagínense la egrégora de un bar, de esos bares de mala muerte, donde se juntan pensamientos, sin hablar mal de las personas que les gusta un barcito por ahí, pero me refiero, imagínense esos lugares densos, a esos lugares pesados, puertos, que a veces los mencionan justamente, ¿no? Bares así, esos lugares bien pesados. La cantidad de elementales pesados, larvas mentales pesadas que están ahí, larvas astrales, perdón, que están ahí alimentándose de ello. Esas nubes negras, esas egrégoras pesadas que justamente dicen, ¿no? Leadbeater también lo menciona, creo, en el plano astral, en ese libro. Esas egrégoras que se forman, cómo es difícil que dejen a las personas que tienen el vicio salir. Por ejemplo, una persona que bebe mucho, cuando se quiere distanciar, le cuesta mucho. ¿Por qué? Porque ya la egrégora nuevamente lo impulsa. Lo impulsa a entrar ese estado de alteración para que continúe emanando, ¿no?
eh, energías pesadas, densas, ¿no? Porque ese egregora quiere sobrevivir, entonces va fastidiando, va haciendo que las personas nuevamente caigan en el vicio, porque necesita sobrevivir. De ahí que, ¿qué podemos desprender de esto? Hay egrégoras religiosas, como está aquí escrito, deportivas, académicas. Nuestra agrupación legionaria tiene una egrégora. Pero entonces, si las egrégoras se forman muchas veces de forma involuntaria, una agrupación de fanáticos de cierto equipo de fútbol, una hinchada, tiene su egrégora, muchas veces muy solidaria, muchas veces muy violenta. Tenemos grupos políticos que a veces son muy agresivos, muy corruptos. Tenemos grupos sociales que son muy positivos. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con el tipo de egrégora con el que se puede vincular, porque por encima de cada agrupación, imagínense algún tipo de egregor o de nube, si lo quieren visualizar así. Entonces es muy importante saber por dónde vamos. Si nosotros necesitamos, por el trabajo, por diferentes circunstancias, frecuentar algún tipo de agrupación en la que sentimos mucha densidad, lo importante es protegernos, mantener nuestro estado vibracional positivo, saludable, aunque vamos a sentir que a veces la densidad de cierto lugar nos va a jalar. Es ahí donde tenemos que aplicar el comando interno, tenemos que conectarnos con el Dios interior e intentar resistir a estas energías que muchas veces va a querer jalarnos negativamente. De la misma forma, podemos, ya que sabemos esto y entender la oración como una herramienta, sabemos que en nuestras familias podemos crear y fortalecer la egrégora que existe. En los grupos que no son familiares, amicales, a los que los queremos mucho y les tenemos gran afecto, podemos colocar energía positiva y pensamientos positivos para poder fortalecer y de alguna forma influenciar a que los otros no necesariamente oren o recen, pero que sí intenten vibrar de alguna forma de una manera mejor. Es así como podemos fortalecer y purificar las egrégoras de los grupos a los que frecuentamos. Entonces, es muy importante entender cómo esto funciona porque todo el tiempo estamos en contacto e influenciados por este tipo de energías, ¿no? Y cómo la oración como herramienta también nos sirve para protegernos, pero también para crear egrégoras positivas. Me gustaría, yo no sé si es posible con todos ahora, hacer una pequeña práctica ya para cerrar nuestra reunión. Y es que quería que podamos crear no, que ya existe, pero fortalecer nuestra egrégora legionaria de forma consciente. Ya lo hicimos una vez tiempo atrás, a través de una oración y todo, pero esta vez van a ser instrucciones un poquito más objetivas, ¿no? Un poquito más objetivas y más rápidas para, durante algunos instantes, lanzar energías a esta egrégora legionaria de nuestra Legión Azul. No sé si están todos ahí como para que puedan ver. A ver, es que creo que Katsi y Johnny están por ahí. Está Iván, Charo y Ivonne. Ivoncita, ¿estás ahí? Ellos ya no están. Bueno. Ivonne, ¿estás ahí? Ya. Sí estoy. Ya. Fernando, sí. Vamos a finalizar la reunión, pero quiero hacer una muy pequeña a manera de muestra también de cómo en otros momentos lo podemos repetir, cómo podemos direccionar y fortalecer a nuestra egrégora legionaria de una forma consciente. Quien pueda hacerlo, lo hace. Quien no pueda, nos acompaña, ¿ya? Pero dice, vamos a usar la invocación, llamar a la luz, y el sonido
que es el mantra o la vocalización, para tejer esta forma de pensamientos entre nosotros ahora mismo. O sea, les voy a dar la idea para que todos pensemos en algo bien similar, la intención. La idea es la siguiente. Vamos a visualizar cómo, o sea, vamos a cerrar nuestros ojos. Ahorita no, primero les voy a dar las instrucciones. Y vamos a imaginar que estamos nosotros legionarios reunidos, como si estuviéramos sentados todos en círculo, ¿no? Charo, Iván, Fernando, todos alrededor. Vamos a imaginarnos así. Y el pensamiento que vamos a tener es que alrededor y encima de nosotros hay como una luz azul que nos protege, como una burbuja azul, que es nuestra legión azul. Esa va a ser nuestra imagen mental. Y vamos a repetir algunas veces, yo los voy a ir guiando, el mantra Aum pausa, Aum pausa, ¿sí? Y entre esa mezcla de sonido y de imagen mental, ¿no? Vamos a sumarle un sentimiento. Son varias cosas a la vez. Vamos a sentir el sentimiento de fraternidad, de cariño, de unión, como si estuviéramos todos sentaditos abajo de una luz azul, ¿no? Juntitos, como cuando estamos en las ceremonias, en una reunión, sintiendo ese cariño, esa fuerza y repitiendo el aum. ¿Ok? No estamos pidiendo nada, no estamos hablando nada, no hay semántica, que es lo que hemos dicho. Estamos trabajando puramente en sonido y vibración y en visualización. Entonces vamos a tomarnos muy brevemente unos instantes, ¿no? O sea, vamos a hacerlo durante un minuto tal vez, a manera de muestra. Este tipo de ejercicio ya con otros elementos podremos hacerlo en otros momentos, en otros desarrollos. Ahora es para tener la pequeña experiencia, ¿sí? Solo para poder escuchar la vibración, sí les pido abran sus micrófonos. Abran sus micrófonos para poder todos escucharnos en cuanto repetimos el mantra Aum. No es el Om, es Aum. Pausa. Y el M no se cierra así como apagando la voz, es mm, y lo cortan, ¿no? Cuando llegue el momento. Yo les voy a ir guiando. No va a demorar mucho porque con esto finalizamos. Quien pueda acompañarnos nos acompaña, quien no puede acompañarnos en pensamiento también. No sé si alguien está en la calle tal vez o tiene gente cerca, pero vamos. Sí, Pueden sí, cerrar, Ernesto, si puedes, deja de presentar. perdón. Deja de presentar Ah, para sí, poder vernos todos. sí, perfecto, tienes razón. Lo voy a poner en galería. Qué Ok, bonito paisaje, Katz. Qué bonito paisaje, Katia. la sierra, ¿no? Gracias. Ya, Cusco. recuerden, vamos, pueden cerrar sus ojos, ¿sí? Pueden cerrar sus ojos ya. La idea mental, la figura que vamos a tener es todos nosotros sentados en círculo, ¿no? Como dentro de una burbuja azul, con una luz azul que viene de arriba y nos protege. Esa es la imagen. El sentimiento que nos llene, que sea de fortaleza y fraternidad, ese cariño que sentimos todos nosotros. Y vamos a concentrarnos en ese sentimiento y en esa imagen, en ese sentimiento y en esa imagen. Y vamos a repetir cuando les diga, ténganlo primero ahí, concéntrese con los ojos cerrados de aquí a unos instantes, creen esa imagen y ese sentimiento. El sentimiento ya está, pero vamos a emanarlo, ¿no? Ese cariño intenso por todos. Como estamos, yo los estoy viendo aquí sentaditos a todos a mi alrededor. Ah, y ahora que estamos así, llenos de ese cariño, de esa hermandad, todos juntos, bajo esta luz azul que es nuestra legión poderosa, bella, amada, tan querida, vamos, durante algunos instantes, los voy a guiar y vamos a hacer el aún.
¿sí? Uno, dos, tres. Aún. Pueden repetirlo conmigo, ¿sí? Pausa. Nuevamente. Aún. Respiren. Nuevamente. Aún. Respiren profundamente. Mantengan su respiración serena y calma. Y concentrémonos bajo la luz azul. Nuevamente, más extenso ahora. Aún. Nuevamente. Aún. Vamos a hacerlo unas cuantas veces más para finalizar. Mantengan su respiración, la imagen mental. Recuerden, el A nace en la garganta, el por toda la boca y el cerrado nos hace vibrar el cráneo y el rostro. Vamos. Aún. De nuevo. Aún. Más una vez. Aún. Una penúltima vez. Vamos. Aún. Y vamos a emitir un último mantra, fortaleciendo esa fraternidad y esa imagen de todos nosotros bajo la fuerte egrégora azul. Vamos. Aún. Pueden respirar, abrir sus ojos. Esa ha sido una pequeña experiencia de cómo ya con mayor preparación, con mayor tiempo, con mayores ejercicios de respiración, podríamos en un otro momento, inclusive hasta presencial para quien esté allá, juntar algunos elementos. La visualización, ¿no? Eh, la emoción, la intención de la emoción que es la fraternidad, el cariño, el fortalecer eso y la vibración del sonido. Es un tipo de oración en el que no hemos usado palabras. Yo sí, a manera de guía, nada más por esta experiencia. Normalmente en un desarrollo así, no habría necesariamente alguien hablando, imaginen esto, no, no, no. Sería ya una cosa más mecánica, o sea, ya más automática, que todos seguirían, ¿no? Al mismo tiempo y por más minutos, ¿no? Probablemente con ejercicios de respiración previos y posteriores. Pero hemos creado de otras formas y sin palabras otro tipo de oración, aún muy endeble y aún muy con poca práctica,
pero nos está sirviendo de una primera experiencia de cómo se puede mezclar intención, visualización, vibración, sonido, sentimiento, apuntado a fortalecer. Y lo hemos hecho juntos para fortalecer nuestra egrégora. Ojalá que este tipo de desarrollo grupal también pueda darse con mayor intensidad y con mayor frecuencia, porque así también fortalecemos a nuestra egrégora y a nuestro grupo. Y así también es una de las varias formas y herramientas que le alcanzamos para que cuando hagan sus oraciones también puedan hacerlo de esa forma, no necesariamente verbal o semántica. Es una otra forma de conectarse con el Dios interior. Esas son unas poquitas herramientas que hemos querido pasarles hoy y ojalá que les sirvan. Con esto yo ya finalizo. No sé si hay alguna pregunta o duda o algo que se pueda responder en estos últimos instantes. Ernesto, Chicas, esta práctica se puede hacer entonces diariamente, en la mañana, en la noche. sí, claro, claro. O sea, ¿Cuántas es, veces se hace el mantra? mira, para quien inicia, recomiendan a veces, o sea, si tú quieres medir tu tiempo y depende de tu rutina, cada uno lo hace a su forma. Pero una buena forma es tal vez 1 o 2 minutos, ¿no? Muy chiquito al inicio. Con el tiempo tú te vas a sentir lo suficientemente confortable para tal vez dedicarte 15 minutos, 20 minutos. A veces un final de semana te puedes tomar 1 hora para hacer toda una serie de ejercicios de respiración, tus mantras, ¿no? Tus visualizaciones y ya va de cada uno. Pero sí es muy interesante en las mañanas cuando estamos llenos de energía hacer una práctica que recomendamos la semana pasada, que Blavatsky recomienda como el correcto despertar, que es apenas te despiertes, lo dice casi literalmente así, apenas te despiertes, no te quedes echado en tu cama, ¿no? De forma indolente. Levántate con energía y reza y pide profundamente por el desarrollo evolutivo de toda la humanidad. Hiciste esa oración, ahí es una oración semántica, ¿no? En pensamiento, en palabra, tú pides por la evolución humana. Y luego de eso, puedes respirar, te sientas de la forma en que más cómoda te sientas y haces estas vibraciones. Hazla inicialmente 1 minuto, 2, y tú misma vas a sentir cuánto es suficiente para ti y también cómo es tu ritmo en las mañanas, ¿no? Puedes hacerlo Ajá, todos los días si quieres. ya. Hay personas que lo van a poder hacer 1 o 2 veces por semana y se sienten bien. Va de cada uno. Pero creo yo que como legionarios, ya que estamos aprendiendo una herramienta y la herramienta solo se perfecciona con la práctica, por lo menos 1 vez por semana para empezar, podríamos recomendar para que todos intentemos acordarnos, bueno, hoy es sábado, estoy libre en mi casa, hoy es domingo, voy a intentar hacer a ver un poquito y así avanzar, ¿no? Ya, ok, Ujú. gracias. Yo tengo Ah, una brevísima consulta. No sé si les pasa o les ha pasado alguna vez. O sea, estás haciendo el OM y sientes a veces como una corrientita, una especie no sé, ca- pequeño calambre o algo así en la cabeza. No sé si les ha pasado o solo soy yo el raro. No sé. es la vibración. ¿No? A mí a veces me pasa así un poquito, pero yo entiendo que es la vibración, ¿no? Ah, Que va moviendo tu cuerpo. Y creo yo, y por lo que uno va leyendo también, que con el tiempo esas vibraciones van haciendo que aparezcan otro tipo de experiencias también, ¿no? Sensibilidades, sonidos. Algunas personas relatan ciertas imágenes que empiezan a aparecer en su cabeza, en su mente, ¿no? En su imaginación, por decirlo así. Ve practicando y también nos cuentas después también qué vas viendo y lo compartimos también todos. mm, les cuento, les cuento. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna acotación o ya?
¿sí? Bueno, entonces, y ya hemos encerrado, quedado justo casi el tiempo. Muchas gracias. Voy a subir este video y el de la reunión pasada y ojalá que estas herramientas ayuden a complementar mejor y fortalezcan sus prácticas al momento de la oración, para realmente entender el poder que esta oración de la forma correcta tiene. Muchas gracias, gente. Hasta Perfecto, Chao. Ernesto. el Gracias otro a miércoles. todos. Gracias. Gracias. Chao, chao. Cuídense. Gracias. Gracias a Chao, buenas todos. noches. Chao, chao. Chao. Gracias, Buenas noches. gracias, gracias.